Y vamos a continuar entonces con lo que son las proteasas, ¿no? Aquí está el contenido. Vamos a trabajar. Aquí entonces lo que son las proteasas. Bien. Bueno, antes, este contenido que les mostré en la anterior clase sobre lo que son las catalasas y ahora lo que vamos a ver con respecto a las catalasas, estos contenidos efectivamente nos sirven, nos ha servido para poder entender el procedimiento, poder realizar la interpretación de los resultados que hemos obtenido, etcétera, ¿no? Y también lo vamos a utilizar para realizar una actividad una vez que terminemos esto que va a ser la próxima clase. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener información, si quieren esa información, pueden acceder en el momento que ustedes lo necesiten para poder consultar esa información, porque les vuelvo a repetir, una actividad evaluativa en la próxima clase. Bien, vamos a empezar con lo que son entonces las proteasas, ¿no? Que es lo que corresponde a esta clase. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte y en relación a esto quiero que respondan una pregunta. Dice, las proteasas son enzimas que rompen enlaces peptídicos de las proteínas. Usan una molécula de agua para hacerlo. Entonces, aquí tenemos una definición con respecto a lo que es la función que cumplen las proteasas. Entonces, les pregunto, de acuerdo a esta función, ¿cuál es la clase a la que pertenecen las proteasas? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Cuál es la clase a la que pertenecen las proteasas? Si nosotros sabemos que son enzimas que rompen enlaces peptídicos de las proteínas y usan una molécula de agua para hacerlo. Las oxirreductasas. No. Las oxidorreductasas producen reacciones de oxidorreducción, como en el caso de las catalasas. Pero aquí en las proteasas nos dice rompe enlaces peptídicos de las proteínas y usan una molécula de agua para hacerlo. Entonces, ¿a qué clase corresponde? A ver, Miriam. Miriam. No me acuerdo ahí. ¿Ya? A ver, Jenny. Según las clases dicen que usted dijo clase 1, 2 y 3, ¿verdad? Son 6 y 3 son las que hemos visto. Ya. ¿Cuál de esas crees tú que se refiere? A las 3 que hemos visto, obviamente. Y que pertenecen a la clase de las... Ay, no, me estoy confundiendo. ¿A las hidrolasas? ¿Por qué a las hidrolasas? Porque tienen ruptura en el enlace. Ya, sí, porque hay una ruptura de enlace, ¿no? Y hemos dicho que las hidrolasas cumplen esa función. Efectivamente, en este caso estamos viendo una subclase que son las proteasas. Hay otras subclases donde van a romper diferentes tipos de enlaces, ¿no? Como los enlaces glucosídicos, los enlaces de éster. Entonces, en este caso estamos haciendo referencia a que estas hidrolasas van a dar lugar al rompimiento de enlaces peptídicos, ¿no? Que comprenden entonces lo que son las proteínas, ¿ya? Bien, entonces ya estamos identificando la clase, que son hidrolasas, estamos diciendo por qué. Ahora, la unión, ¿no? Que se dan de estos aminoácidos para conformar las proteínas son a partir de entre un carboxilo del aminoácido y un alfa amino del siguiente aminoácido, ¿no? Y se va formando la cadena.
Se va uniendo una tras otra y van conformando el aminoácido. Entonces la enzima hidroliza esto, ¿no? Ahora, algo antes de hablar sobre dónde encontramos las enzimas, es también que a estas enzimas se las utiliza con otro término, se las puede utilizar con otro término que son las peptidasas, ¿sí? Que se puede también, en este caso, definir desde ese punto. En algunos casos identificándola específicamente a que estas peptidasas suelen emplearse para definir a las enzimas que cortan péptidos pequeños, ¿no? Mientras que las proteasas o las proteinasas, también denominadas así, se aplica de forma más frecuente para las enzimas que son capaces de hidrolizar péptidos mayores, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí, que tiene que ver justamente con el nombre que se puede utilizar de acuerdo a la forma en cómo se produce su hidrólisis en este caso, ¿no? Peptidasas cuando son péptidos pequeños. Proteasas o proteinasas cuando son cadenas mucho o más grandes, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran estas proteasas? En el cuerpo humano, en nuestro sistema digestivo, se puede encontrar la tripsina, la quimiotripsina, entre otras, y la carboxipeptidasa. Estas enzimas son secretadas por el páncreas, ¿no? Dentro de nuestro sistema digestivo. ¿Y qué es lo que hacen? Obviamente, cuando nosotros consumimos alimentos que contienen proteínas, los hidrolizan, obteniéndose el aminoácido como el compuesto más simple que nos va a permitir absorberlas posteriormente, ¿no? Y utilizarlas en los diferentes caminos que requiera nuestro metabolismo. Entonces, podemos obtenerlas por ahí. También podemos obtenerlas de lo que son las fuentes vegetales, como la bromelina, la papaína, se pueden obtener de bacterias, de hongos, también de los mismos animales que representan las enzimas que también se encuentran dentro del cuerpo humano, que son la quimosina, tripsina, pepsina, ¿no? Entonces, podemos encontrar en esas diferentes fuentes las proteasas, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Ahora, algo importante también es que estas enzimas pueden incluso actuar a temperaturas altas, como por ejemplo 85 grados, ¿no? Puede todavía seguir actuando. Normalmente sabemos que una enzima, su temperatura óptima llega a ser hasta 40, 42 grados centígrados, pero en el caso de las proteasas incluso pueden seguir funcionando a los 85 grados centígrados, ¿no? Entonces eso es un dato importante. Después tenemos el pH, en las que las proteasas pueden llegar a producir su actividad catalítica, un pH óptimo, ¿no? Que se puede clasificar según el mecanismo proteolítico que va a ejercer la proteasa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de proteasas, como la serinproteasa, treoninproteasa, cisteínproteasa, aspartilproteasas, ¿no? Entonces, cada una de esas enzimas llegan a tener una clasificación para identificar el pH óptimo para cada una de ellas, o para cada grupo, ¿no? Entonces, aquí están algunos de esos pHs. Luego, las proteasas, ¿dónde las podemos utilizar? En la industria de medicamentos, en la fabricación de medicamentos, la podemos utilizar en la fermentación, en la producción de aditivos alimentarios, en suplementos digestivos, ¿no? Como hemos visto que estas proteasas son secretadas por el páncreas justamente para ayudarnos a mejorar nuestro proceso digestivo, entonces se pueden obtener suplementos digestivos de estas enzimas para mejorar esta condición en ciertas personas que tengan problema con la presencia de estas, ¿no? Y mejorar su proceso digestivo, entre otras, ¿no? Entonces es una forma en la que se puede utilizar las proteasas, igual que en los medicamentos y en la industria alimentaria. Bien, entonces esto en cuanto a las características generales, ¿no? Que podemos nombrar con respecto a lo que son las proteasas. Ahora vamos a ver ya de forma más específica en cuanto al procedimiento que se va a realizar para poder dar lugar a la práctica. Voy a compartir una pantalla. Un ratito, por favor.
Bien. ¿Se ve lo que les muestro? Si me dicen, por favor. Sí, doctor. Bien. Entonces, como les decía, antes, para que se comprenda mejor, me olvidaba, antes de pasar justamente a esta explicación, en este contenido, ¿no?, de la plataforma, tenemos un procedimiento, ¿sí? Donde hemos visto esta información, tenemos un procedimiento. Este procedimiento, ¿cómo lo vamos a realizar en esta oportunidad? Van a hacerlo desde sus casas, ¿ya? Es un procedimiento bastante sencillo. El material que necesitan lo tienen en su casa. Por ejemplo, pueden ser vasos desechables pequeños o de vidrio o en tazas también, no hay ningún problema. Cucharillas de plástico o metal, cucharas de plástico o metal, tazas de agua o agua hervida, que todos tenemos en la casa, gelatina, que puede ser con o sin sabor, cualquiera de los dos, una licuadora o una procesadora para triturar. Vamos a necesitar una cocina, piña, papaya, manzana, que esas van a ser nuestras muestras. Y aquí hay un procedimiento. Este procedimiento es el que voy a explicar. En esta parte, pero sí está cómo deben, por ejemplo, preparar la gelatina, ¿no? Y las cantidades más o menos que se tienen que ir utilizando, ¿no? Una cuchara de fruta, por decirles, ¿no? Pero en cuanto a la explicación que les voy a hacer, es justamente, les voy a dar a continuación, es justamente para comprender mejor la manera en la que ustedes tienen que representar los resultados por medio del formato, que también lo voy a mostrar en su momento, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con este contenido, con esta explicación que les vuelvo a repetir, es justamente para que se comprenda qué es lo que vamos a hacer, por qué vamos a hacer eso y cuál es el objetivo de hacer este procedimiento, ¿ya? Y así, de esta manera, conocer mejor a lo que son las proteasas. Uno de los ingredientes o material que vamos a utilizar es la gelatina, ¿no? Como les había dicho, la gelatina. ¿Por qué vamos a utilizar la gelatina? La gelatina contiene una proteína que nos va a servir justamente para poder identificar las proteasas. ¿Cuál es la proteína de la gelatina? El colágeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos el colágeno. Este colágeno, ¿sí?, como se ve, comprende una estructura bastante compleja por la presencia de los aminoácidos. Todos estos circulitos pequeñitos que ustedes ven aquí son aminoácidos, ¿sí?, que están envueltos, obviamente, por la estructura que representa, en este caso, el colágeno, y están unidos por medio de enlaces peptídicos, ¿no? Y hay cadenas polipeptídicas que a la vez están ensambladas entre sí, comprendiendo a lo que es esta proteína del colágeno. Entonces, el colágeno representa en su composición a la gelatina. Es decir, el colágeno ayuda a que tenga esta consistencia semisólida de la gelatina, ¿no? Gelatinosa. Es una estructura tridimensional que permite que cuando se baja la temperatura tenga esta consistencia, ¿no? Es por eso que vamos a utilizar el colágeno, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto a lo que es la proteína como tal, ¿no?, la proteína que estamos diciendo que representa una cadena, ¿no? Es una cadena larga, en el caso del colágeno, más compleja de aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos, no nos olvidemos, que son aminoácidos que comprenden dentro de su estructura un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿no?, un radical. Esto para poderse unir a otro aminoácido, ¿no es cierto? Es decir, este aminoácido comprende esta estructura. Este otro aminoácido comprende la misma, pero se va a unir, ¿no es cierto?, a partir de su radical. Y lo mismo se va a unir a partir de su radical y así sucesivamente se va a ir produciendo la unión de los aminoácidos y van a conformar lo que es una proteína, ¿ya? Por lo tanto, cada aminoácido, ¿no es cierto?, que va a estar enlazado por un tipo de enlace. ¿Qué se llama entonces este enlace?
A ver, Lía, ¿qué se llama entonces este enlace que les he dicho? Que va a dar lugar a la unión de los aminoácidos para formar esta cadena de aminoácidos. ¿Qué se llama? Cadena de carboxilo. No, el enlace. A ver, Erika, ¿qué se llama el enlace? Ingeniera, ¿no son los enlaces peptídicos? ¿Quién me respondió? ¿Jenny? Sí, son los enlaces peptídicos, ¿no? Entonces, cada aminoácido está unido por medio de estos enlaces. Estos enlaces son los que nos interesan en este caso, ¿no? Que están generando esta cadena y posteriormente a esa cadena es que se va formando esta proteína que en este caso es el colágeno. Todas las proteínas obviamente tienen esta estructura química que estamos identificando, pero nosotros estamos haciendo referencia al colágeno, ¿no? Porque esa es la que nos interesa. Bien, entonces, nosotros vamos a utilizar la gelatina, como les había dicho, por presencia de ese colágeno, que es una proteína que tiene estas características, ¿no? Que son de todas las proteínas en general. Vamos a utilizar fuentes, ¿no? En este caso, tejidos vegetales. Estos tejidos vegetales van a contener la proteasa, ¿sí? ¿Cuáles son esos tejidos vegetales que vamos a utilizar? Son la papaya y la piña. Bueno, papaya, piña y manzana. Estoy colocando estos dos. El siguiente, que es la manzana, ustedes van a identificar qué tipo de enzima tuviese. Entonces, en el caso de la papaya, hay una enzima proteasa. Una enzima proteasa que es la papaína, ¿no? Y en el caso de la piña, hay una enzima proteasa que es la bromelina. Entonces, esas dos son las que vamos a estudiar, en este caso, junto con la de la manzana, para saber de qué forma va a actuar sobre el colágeno, ¿no? Por lo tanto, sí, sabemos que las proteasas rompen uniones peptídicas, ¿no es cierto? En este caso, aquí tienen una imagen, por ejemplo, donde aquí tenemos la proteasa que está rompiendo, ¿no?, el enlace peptídico, donde se van a obtener estos aminoácidos, ¿no? Entonces, esa es la acción que nosotros esperamos que suceda cuando hay una presencia de proteasas. Esa es la acción, esta acción que les estoy mostrando aquí, es la que nosotros esperamos que suceda de estas proteasas, que en este caso se encuentran en la papaya y en la bromelina, en la papaya y en la piña, perdón, que vayan a producir una reacción a la gelatina, de forma más directa a lo que es el colágeno, ¿no? Entonces, el producto que se obtiene a razón de justamente esta acción catalítica son los aminoácidos. Estos aminoácidos son los que nosotros vamos a obtener como producto final cuando hay presencia de proteasas, ¿no? Porque al romper enlaces peptídicos, entonces lo que va a suceder es que vamos a ir obteniendo aminoácidos. Entonces, cuando obtenemos los aminoácidos, ¿qué sucede con la gelatina? ¿No? Si estamos diciendo que el colágeno da lugar a esta estructura, ¿no?, que nosotros ya le hemos identificado, que es como un gel, una consistencia semisólida, que es producida por el colágeno. Si las proteasas van a actuar obteniendo aminoácidos, ¿qué va a pasar con la gelatina? Esta se va a volver líquida. No va a producir esa gelificación, ¿sí? No se va a volver líquida, ¿por qué? Porque las proteasas han actuado sobre esta estructura, ¿no? Sobre esta estructura rompiendo, ¿no?, los enlaces peptídicos de toda esta estructura, obteniéndose los aminoácidos, ¿no?, las moléculas pequeñas. Entonces, esta gelatina ya no se formaría, solamente se formaría líquido, ¿sí? Entonces, al formarse líquido, estaríamos identificando que ha habido una acción de las proteasas y estas están dando lugar a esa acción catalítica. Preguntas que tengan hasta aquí sobre esta explicación.
Bien, entonces como no hay preguntas, voy a pedir a cualquiera de ustedes que me haga la explicación de lo que es lo que vamos a hacer. Es decir, qué es lo que pasa con la gelatina, por qué estamos utilizando la gelatina, cuál es la función de las proteasas, qué es lo que sucede con las proteasas y el colágeno y así. ¿Ya? A ver, ¿me explicas entonces? Bien. Bien, ¿me explicas por favor? ¿No? Dentro de todo lo que hemos hablado. Ya, la gelatina es una proteína que contiene colágeno y tiene una estructura compleja. Lo que lo que son las proteínas presentan una cadena larga de aminoácidos. Y las proteasas están presentes en lo que es la papaya y la piña. Eso es lo que he entendido, Luis. Solamente eso, nada más. Sí. Mira, bueno, Jenny, has solamente identificado dos cosas que ya hemos repetido. Lo importante de esto es que sepamos dar un análisis de lo que va a representar la función de las proteasas, qué es lo que va a suceder con el colágeno. ¿Ya? Es importante justamente para poder posteriormente hacer el procedimiento. Entonces, a ver, Miriam. ¿Está Miriam? Bueno, si no me responden, yo coloco que tienen falta. ¿Estás, Miriam? Sí, pero no me anota algunas cositas, nada más me anotado. ¿Qué has comprendido de esto, Miriam? Necesito saber, porque he preguntado, les he preguntado que si tenían dudas, ¿no? Podrían haberme dicho, mire, yo no he entendido esta parte o me he perdido por aquí, entonces yo ya les explicaba. Entonces tú necesito que me expliques qué es lo que has entendido de lo que hemos hablado sobre este procedimiento que vamos a realizar. ¿Qué es lo que has entendido, Miriam? Que la gelatina, como ha dicho mi compañera, es un colágeno. Este colágeno es que rompe la estructura que rompe, ¿no? Por los aminoácidos. Esto representa una cadena larga. También los aminoácidos comprenden un grupo amino que cada cadena está enlazados a los grupos por los enlaces peptídicos. También ha hablado de los tejidos vegetales, que son la papaya, piña, manzana, que en la papaya se encuentra la proteasa, la papaína, en la piña está la bromelina. Eso, y El rompimiento que se da, Miriam, no es por el colágeno, son las proteasas, ¿no? A ver, Mayra. Dígame, Lisa. Explicas, por favor. Bueno, en lo que puedo entender y escuchar es, mm, es que la gelatina es uno de los compuestos de cadena proteicas que son mm, fácilmente desgradadas en sus aminoácidos compuestos y se preparan del colágeno de una proteína. No, eso es lo que entendí. Bueno, no estamos atentas a la clase, Mayra, ¿no? Todo muy mezclado, sin coherencia en la mayoría de los casos. Erika.
Yo tengo lo mismo que dicen mis compañeras, pero ahorita analizando tengo dudas, la verdad. Jenny. Jenny. Ingeniera. Tu explicación, por favor. De todo, pues casi todo lo que ya han dicho mis compañeras, solo podría aumentar que el producto que se obtiene a través de los enlaces que se rompen son los aminoácidos. Y pues nada más, ingeniera, solo eso. Necesito una explicación más concreta porque si bien han nombrado varias cosas tus compañeras, Jenny, no han estado de forma coherente. Entonces yo quiero saber si tú lo has comprendido de otra forma o igual que ellas. Casi igual que ellas, Lice. Yo igual tomé pocos apuntes. Bien, Lía. Bueno, Lice, la gelatina es un colágeno y por medio de enlaces peptídicos vamos a romper, y los aminoácidos es un grupo carbox- ay, carboxilo y va a conformar una proteína, y eso como producto final va a ser aminoácido, y esto que sucede con la gelatina y la gelatina va a volverse a ser líquida. Ya, Amy. Bueno, hablamos sobre lo que es la gelatina, que esta contiene una proteína muy importante, que es lo que es el colágeno. Esta proteína presenta una cadena larga de aminoácidos, que son grupos aminos radicales. Y también esta es la unión de aminoácidos, que están unidas por enlaces polipeptídicos. El colágeno, o sea, la gelatina que comprende lo que es la proteína, que es el colágeno, comprende por una estructura y con la presencia de aminoácidos. También hemos hablado sobre lo que son las fuentes de proteasas, que estas rompen uniones polipeptídicas y esto se da por la presencia del calor también. Estas proteasas están presentes en lo que es la papayina y lo que es la piña, que estas pasan a reaccionar a lo que es el colágeno. El colágeno da lugar a lo que es la estructura rompiendo los aminoácidos y a la vez que rompe los aminoácidos, esta tiene la forma líquida. Eso sería, Liz. Ya, bien. Bueno, mejor, ¿no? Hasta ahora mejor la explicación que ha hecho Amy. Bien, a ver. Entonces, la gelatina comprende una cantidad de colágeno. Aparte de colágeno, tiene otro tipo de componentes, pero en su mayor proporción es el colágeno. Por eso estamos utilizando la gelatina, porque al comprender este colágeno, esta proteína, podemos ver su actividad, en este caso la actividad de las proteasas. Por eso hemos escogido la gelatina, para que podamos utilizar esta proteína que es el colágeno, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho también que este colágeno está conformado por estas cadenas de aminoácidos. Cadenas de aminoácidos que están unidos por lo que vienen a ser los enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Son enlaces peptídicos. No se olviden, enlaces peptídicos, no cadenas polipeptídicas, sino son enlaces peptídicos porque estos enlaces son los que van a sufrir un rompimiento por presencia de estas proteasas, ¿no? Que vamos a obtener a partir de lo que es la papaína y la bromelina, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteínas?